Hola chicas, espero estén muy bien. Bueno, a falta de la organización de nuestros tiempos para las clases virtuales, me interesa darles la clase de esta forma. Ya ustedes la verán en el tiempo que les acomode. Y mientras les voy a platicar acerca de Repsamen y Carrillo, que son los autores de los que se dejó la última presentación, para poder terminar con el tema del porfiriato, dado que ya también tenemos el tiempo encima y tenemos que acabar con el temario. Me voy a permitir ocupar la presentación de la compañera Denise, dado que hizo un muy buen trabajo y sobre todo sintético, para poder explicarlo, ¿ok? Muy bien. A continuación, les estoy mostrando ahí la portada de su trabajo de la compañera Denise. Y ella nos sitúa a Enrique Repsamen. Él es Enrique Repsamen y pues bueno, acuérdense que es un pedagogo que pues compartía las ideas sobre la pedagogía del tiempo de Porfiriato con algunos autores que ya también hemos platicado o hemos escuchado. Sin embargo, habíamos también hablado acerca de lo que hizo el Consejo de Salud, ¿recuerdan? Eh, ellos también tuvieron una importante contribución, pero no solamente todo el Consejo de Medicina, sino también lo tuvieron con la prensa, ¿ok? La prensa fue un vehículo muy importante para poder eh, para poder poner en orden, así llamarle, a todo lo que fue la educación. La educación en ese momento que recuerdan que no teníamos todas las medidas de higiene y que bueno, ya todo eso lo platicamos, se fue haciendo mejor o se fue mejorando para una mejor educación para los pequeños, incluso hasta la preparatoria que se creó. La prensa, el estudio de la prensa, tiene como objetivo que nos va a identificar una serie de publicaciones. Va a haber unos cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, y esto fue dando pauta a que la nación mexicana en el siglo XIX, recuerden que estamos en el XIX, fuera mejorando. Así también se va a mejorar lo que son los maestros y todo lo que entendemos por educación. Acuérdense que en este momento también abre la Escuela Normal de Profesores y que fue en 1887. Esta parte, recuerden que ellos necesitaban, pues, o su objetivo era enseñar, pero los maestros pues no estaban tan bien capacitados como para lograr el aprendizaje que ahora nos están exigiendo. En ese tiempo pues era otro tipo de capacitación y acuérdense que también nos estudiaba lo que hoy conocemos que ya es obviamente de acuerdo al tiempo, pues un poquito más específico. Aquí nos marca su compañera, nos dice que Repsamen confiesa su admiración por Pestalozzi al considerarlo padre de la escuela moderna y cuyo mérito reside en el amor a los niños y el equilibrio que logró entre una formación física, intelectual y moral. Adopta el principio didáctico de Spencer y comenta lo siguiente: la educación del niño debe seguir en su modo y orden la misma marcha que ha seguido a la educación de la humanidad considerada bajo el punto de vista histórico. ¿Ok? Los nombres de las letras por el de los sonidos de las mismas también postulada que se sugiera que se siguiera, en la enseñanza una forma evolutiva paralela a la del desarrollo de la cultura y del individuo. ¿Ok? Muy bien. Enrique Repsamen desarrolló el modo simultáneo de enseñanza que consistía en clasificar a los alumnos
de una escuela en grupos homogéneos por edad y vino a sustituir al modo mutuo, que incorporaba a los niños según sus conocimientos en grupos a los que les enseñaba un alumno de un grado superior. Ok, si ustedes alcanzaron a leer a Carrillo, tiene mucho que ver con lo que también propuso Rebsamen. ¿Qué significa? Carrillo nos dice que cuando empezamos con la escuela o con la capacitación de los maestros, había maestros que atendían hasta 200 alumnos. ¿Qué quiere decir? Que estaban sobrepoblados en cuestión de matrícula, dado que obviamente no contaban con pues la infraestructura, porque en ese momento, como fue el auge de la escuela, pues empezaron todos a querer llevar a los pequeños, pero un solo maestro no estaba, en este caso no estaba pues tan capacitado como para atender a tanta matrícula. Si nosotros nos vamos a la cuestión perdón, es que se me va a apagar la computadora. Gracias. Ya. Si nosotros nos vamos a la cuestión de que ahorita un alumno o un maestro, mejor dicho, vamos a suponer un maestro con doble turno, 50 en la mañana exagerado y 50 en la tarde. Si un maestro en esta parte de doble turno atiende a 100 alumnos, imagínense cómo estaban en ese tiempo los maestros que en un solo momento pues atendían a 200 alumnos. Esto era un trabajo excesivo, que obviamente la educación no estaba por el buen camino, que obviamente la educación pues no estaba dando el objetivo que tenían que hacerlo. Y entonces Rebsamen fue cuando propuso esa parte, que propuso que hacer una división de los grupos en donde un alumno con mayor capacidad, pues, supongamos, o mayor capacidad en el aspecto de que era un grado superior o estaba más arriba, fungiera como el maestro de un grupo, de un niño menor. Por eso nos dice ahí que Rebsamen propuso la idea de hacer grupos homogéneos por edad. No tenían así como que grupos de una edad y en el mismo grupo de diferente edad, que era lo que sucedía en ese entonces. Cuando a Enrique Rebsamen se le ocurrió esta idea, pues empezó a surgir algo muchísimo mejor. Para Rebsamen el factor más importante de la enseñanza no era el método, sino la personalidad del maestro, su carácter, el grado de su cultura intelectual y moral y el interés que toma en su profesión. Aquí me viene algo a la mente y es como un Emilio Durkheim, cuando yo les platiqué que a veces la gente, o él nos decía que la gente hace las cosas por hacerlas y no las disfrutaba. Si nos vamos a la técnica oriental, que también lo vimos ahí, la gente oriental tiene el pensamiento de hacer las cosas para sí, ¿no? Para sí mismo, para su bien, no por el otro, a comparación de la cultura occidental. Muchos de nosotros somos maestros porque nos gusta, porque nos apasiona. Sin embargo, desde chiquitos empezamos a sembrarle la idea a los pequeños de que no seas maestro porque te vas a morir de hambre. Es un claro ejemplo de lo que sucede con Rebsamen. Rebsamen no le importa el método, no le importa qué es lo que dice la SEP, no le importa seguir el trabajo administrativo que nada más sirve como fines políticos en la actualidad. A Rebsamen lo que le interesa es que el maestro sea empático, que sea de carácter, que sea
que tenga una cultura intelectual que pueda transmitirle al niño y que el niño tome ese interés por la escuela, que le guste ir, que empiecen a comprender, a analizar, pero sobre todo que tenga esa pasión por ir a la escuela, por convicción y no porque le estemos obligando al niño de que tiene que cumplir con las expectativas de un sistema en donde tienen que ir porque tienen que estudiar, porque tienen que obtener un certificado, porque si no, no va a ser un burro. Y le empezamos a implementar al niño una serie de cuestiones que viene de familia. ¿Ok? ¿Por qué creen que hay tantos niños que no quieren estudiar? ¿Por qué creen que hay tantos niños que no les gusta la escuela? Por la forma en que también nosotros se las implementamos. Bueno, pues todo esto Repsamen lo ve así, precisamente, que un factor importante es precisamente el carácter del maestro que va a influir sobre el alumno. ¿Por qué? Porque el maestro es el centro del proceso de enseñanza. Esto es un movimiento normalista que hizo que se unieron en ese tiempo para poder dar pues el producto de algo que a la fecha pues muchos nos llegó el 20, a otros no. Recuerden que en ese momento también la Escuela Normal de Profesores abrió sus puertas en 1887 y en el cual pues empezaron a formar los maestros para que se empezara a desplazar la enseñanza y desarrollar las facultades del alumno, ¿verdad? No todo esto fue la conformación, por así decirlo, porque hubo disciplina en la pedagogía de México, porque se empezaron a descubrir elementos teóricos, porque se empezó a hacer la transmisión del conocimiento ya en un salón de clase. Entonces, regresando a cómo la prensa tuvo gran intervención en esta parte, pues porque también nos ayudaron a que esto se fuera haciendo más grande, se fuera comunicando a otros lugares en donde pudiera también tener el recurso para que México pudiera impulsarse hacia esa parte y que este sistema educativo fuera pues mejor en ese momento para que pues bueno hubiera un renacimiento, ¿no? Vamos a ponerle un renacimiento intelectual de México para la educación. Entonces, si yo les pregunto que aparte de los doctores, de toda esta parte del consejo de doctores que tuvieron en este momento mucho auge para la transformación de la educación, pues también vamos a poner que la prensa tuvo un papel muy importante en esta parte, porque gracias a ella pues vamos a propiciar prácticas, vamos a propiciar actitudes y los nuevos roles de la ciudadanía, que ya no vamos a ver a la educación como llenar el salón de clases, sino como ya nos van a abrir la mente más, nos van a abrir estos horizontes para poder ver más allá de donde estamos, para que el alumno sea tratado como alumno. Si bien ya salimos de esta parte de el alumno no debe estar en un salón donde haya cochinero, donde estén en algo insalubre. Ya brincamos esa parte, pero ahora nos falta la del transmitir conocimiento. ¿Ok? Vamos a continuar con la diapositiva. Y nos dice aquí que Repsamen es el pedagogo más sobresaliente de la historia de México. Su obra no solo consistió en encabezar el movimiento dirigido o fundar una escuela mexicana y crear las escuelas normales modernas de México. También, bueno, ahí hay un errorcito, pero bueno, también promovió en el país las ideas más avanzadas en el campo de la pedagogía. Repsamen se ocupa de hacer una distinción entre la enseñanza antigua y la moderna. El principio fundamental de la llamada educación moderna, proclamado por primera vez por Pestalozzi, nos dice que la enseñanza debe conformarse en su orden y método.
a la marcha natural de la evolución física y psíquica del hombre. En este principio estriba la llamada enseñanza intuitiva u objetiva realizada por Pestalozzi y cuya importancia expresa el mismo maestro con las siguientes palabras. La observación e intuición es el fundamento absoluto de todo saber. Muy bien. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque, bueno, para Rebsamen también la primera, hay dos fases. Una que se llama la propagación de las escuelas, en donde sí, ya tenemos la escuela, pero ahora la vamos a legislar, la vamos a organizar y reorganizar las que ya estaban. Y vamos a tener otra segunda, que es la realización de reuniones científicas, como los congresos educativos, en donde todos los interesados en el tema ya van a fijar un método de enseñanza y van a plantear la legislación sobre esta, ¿no? Entonces, finalmente, todo esto, chicas, va a permitir la difusión de nuevas ideas. Es por eso que él llama educación moderna y educación intuitiva u objetiva, porque necesitábamos reestructurar un sistema para que autores tales como Froebel, Rebsamen, Carrillo en este caso, entre otros, pues den lugar al nacimiento de cambiar las cosas, de hacer una nueva enseñanza moderna que afirma la tarea de la instrucción pública y poder llevar esta parte de demostración de defectos de los cuales tenía la educación y poder fijar un método de enseñanza adoptados en varios puntos del país. Todo esto, chicas, pues viene ligado y lo que decía ahí y muy bien rescatado por Denise, la enseñanza objetiva, ¿no? Que era también los métodos o todos esta parte de las observaciones de los profesores, en donde ya es objetivo, donde ya es prácticamente la enseñanza, donde ya todo el método se toca a partir de algo fijo, de un avance educativo, de algo que tenemos en la sociedad para expresarnos las ideas bajo el tema de la pedagogía. ¿Ok? Vamos a tener aquí lo que les decía, la enseñanza intuitiva u objetiva, conforme a la evolución mental en el hombre, y que trata de despertar a los niños percepciones, ideas claras de las cosas, basándose en la verdad psicológica. Aquí sí la psicología pues es una materia que es del último siglo. Aquí sí no sé cómo ellos hubieran manejado la psicología, más bien ahorita podemos añadir ese término, pero en ese tiempo pues no hablábamos de psicología, aunque sí existía. Recuerden que todo lo que existía fue porque autores muchísimo antes ya lo habían estudiado y solamente todo se fue dando continuidad. Pero desde la percepción, que es un término psicológico, cómo pasaría de la percepción a la abstracción, es decir, desde mis sentidos a lo que es meramente palpable, ¿no? Entonces, de aquí vamos a empezar a arrancar a través a lo mejor hasta de una Montessori, en donde el niño tiene que aprender bajo sus propias experiencias, donde ellos ocupen su juicio y raciocinio para poder estimularlos y poder emplear una enseñanza o un aprendizaje significativo, lo que ahora conocemos, ¿no? Todo esto, recuerden, llegando al principio de lo que les comentaba o lo que comentaba Rebsamen,
también transmitido por el maestro que realmente le apasiona su trabajo. Bueno, pues él también publica unas revistas, aquí nos indica qué publicaciones ha hecho, en este caso Repsamen. Y regresando y bueno, vamos ligando, ahora les presenta a Carrillo, así se conoce. Y bueno, nos menciona que es un caso ejemplar en la historia de la educación en México. La vocación pedagógica en él se reveló desde sus años mozos, concluido que hubo los estudios de abogado, se consagró por entero a la doctrina y práctica de la educación. Aún siendo alumno en el Colegio del Estado, debido a su preparación, impartió clases en varias materias. El inicio como maestro de niños fue en un colegio llamado Instituto Pestalozzi. Fue tan motivante en la vida este inicio que al poco tiempo abrió su propio colegio en la ciudad de Coatepec, al que le llamó Instituto Froebel. Carrillo es uno de los espíritus más libres de la historia del pensamiento pedagógico y sus artículos se sometieron a una crítica franca y honesta a todas las expresiones educativas que él decía que eran obsoletas, mediocres o equívocas, sin reparar nunca en las consecuencias de sus palabras. Fue defensor de la igualdad en el trabajo docente, maestros, maestras, y bueno, ahí está parte de su biografía. Su pensamiento pedagógico sigue de cerca la pauta marcada por el positivismo. El pensamiento pedagógico de Carrillo se basó en la observación que hizo de cómo el niño se desenvuelve, se relaciona con la naturaleza. Las experiencias concretas son importantes en el aprendizaje, evitando lo artificial, llevando por el método sintético. Asimismo, defendió la enseñanza objetiva y los métodos concretos psicológicos e inductivos. Si se dan cuenta, pues Carrillo sí era un poquito más metodológico, pero eso no le quita el mérito de haber aplicado avances en la enseñanza con métodos y, bueno, desplazarse a prácticas, en este caso educativas, para que tengan un importante auge en toda esta parte de la educación. Cuando hablamos de hacer una reforma de la escuela elemental, estamos hablando que Carrillo hizo un periódico, propuso más bien una publicación para un periódico pedagógico. Y esta publicación nos habla sobre un discurso educativo afirmando de que no bastaba solo el esfuerzo del maestro para la realización de una reforma escolar, sino que para ello también era necesario el concurso de la familia y de la sociedad. Y clic, eso es lo que nos hizo como que concientizar a la población, porque empezamos a ver el rol de la familia y empezamos a ver que el rol de la familia y de la sociedad es importantísimo para poder lograr lo que es la educación, de percibir y que sea el objetivo y el objeto de la escuela apreciar desde otras perspectivas este método, esta parte de que sin ellos, que de verdad, si no los tenemos como auxiliares, serían entonces un obstáculo para el mejoramiento de la enseñanza. Y bueno, completamente de acuerdo. ¿Cuántas veces no vemos nosotros en las escuelas con nuestros hijos, nuestros primos o personas cercanas, incluso con uno mismo? El apoyo del padre de familia es fundamental para el desarrollo integral del niño. Así de fácil. Niño que no cuenta con el apoyo del padre de familia o de algún tutor cercano, estamos, si no bien, no podemos afirmar que es 100% mal, pero sí llevamos la mayoría del porcentaje mal.
Hay niños que a lo mejor son un poco más autónomos, pero sin embargo ahí sigue el apoyo de la familia. Y bueno, al ser un individuo que vivimos en una sociedad, pues necesitamos esta parte de la interacción con el otro. Y es lo que nos lleva a ser un individuo, y ya lo vimos en la primera parte de la materia, que un ser necesita del otro para poder ser un individuo y conformar a la sociedad. Ahorita lo vemos con esta contingencia. En la contingencia vemos que estamos encerrados, que estamos sin nada que hacer, que ya estamos hartos, que ya tenemos muchos problemas y demás. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar con el otro, estamos acostumbrados a interactuar, a ser un parte de una sociedad. Sí la tenemos en pequeña medida con mi familia con la que convivo diario, sin embargo no es lo mismo, porque por eso dejamos de ser un ser prehistórico para convertirnos en un ser social. ¿Ok? Entonces aquí Carrillo pues tuvo muchísima razón al publicar esta parte de su ahora sí valga la redundancia de su publicación pedagógica, perdón. Y pues bueno, la reforma de la escuela elemental que publicó y que fue editada más tarde por otra persona. En este caso tengo el dato que de Matías Rebolledo, y eso fue en 1885 cuando la pude editar. Pues le dio mucho peso a lo que hoy conocemos, ¿no? A lo que sabemos que es importante. Y bueno, así ya poder hacer un cambio de perspectivas, y les vuelvo a comentar, desde la escuela y el reconocimiento de esta como tal desde el ámbito educativo. También podemos continuar con la idea o las propuestas pedagógicas de Carrillo. Y bueno, esas son algunas de las que nos rescata su compañera: el método de la enseñanza de la lectura, la enseñanza del lenguaje, aritmética, geografía, la historia, la organización escolar, cómo las pudo organizar desde una legislación educativa, mesas, bancos, bibliotecas escolares, libros de texto, los grupos, los exámenes, los premios, que se refiere a primer, segundo lugar, o sea, todo lo administrativo sobre una escuela. Y bueno, ahí viene un video sobre quién fue Enrique Carrillo. Como el anticristo de la religión didáctica que predicaba Rebsamen, Carlos A. Carrillo fue un brillante pedagogo veracruzano que se abocó a señalar los vicios de la enseñanza de los viejos maestros. Nacido en 1855, bajo el fragor de la Revolución de Ayutla y la asunción del régimen liberal en México, Carrillo se encontró con la educación después de haber estudiado la carrera de leyes. Tomó entonces como camino el magisterio, profesión en la que fue reconocido como el pedagogo más original y brillante de su época. Sus artículos pedagógicos dan cuenta de su labor didáctica para la escuela primaria. Destacan por la claridad conceptual, la solidez de criterio y la sapiencia de Carrillo. En ellos, el pedagogo veracruzano enfatizó sus ideas sobre la didáctica general y particular de cada materia, con la intención de corregir lo malo y aprovechar lo bueno, de acuerdo con las condiciones particulares de México. Sus escritos se distinguen por ser de gran contenido científico y filosófico, con orientación humanista. Carrillo enfrentó algunas adversidades por sus convicciones. En primer término, que fuera católico no favorecía su militancia liberal y jacobina. Además, era criticado por considerársele un empirista sin formación profesional. Por otra parte, su educación política... Ok, chicas, pues les dejo ese pequeño link, se los comparto. Y bueno, para que lo terminen de ver. Solamente pues en este caso sí quiero compartirles que ya a forma de conclusión podemos considerar que la trayectoria de estos dos personajes y más de las publicaciones pedagógicas nos muestran momentos
realmente, realmente muy buenos para a favor de la pedagogía. Son autores que ustedes tienen que tener en su acervo cultural, sobre todo en la licenciatura. Y bueno, porque nos muestran momentos importantes del desarrollo de la educación, porque nos encontrábamos en un debate que se logró, que se hizo y que rebasó los círculos legislativos e intelectuales en este caso, y pasó de ser una materia de discusión a algo que hoy conocemos y que la sociedad y el padre de familia tuvieron mucha importancia en esta parte de la educación y que sin embargo ahorita nos sigue afectando, nos sigue ayudando y nos seguimos encontrando, marcando en un camino en donde toda esta parte de la educación tiene, si bien un porcentaje político, pero también es un porcentaje personal y un compromiso hacia los alumnos. Entonces, sí creo que fue muy importante, muy padre esta idea ideas de poder conjuntar estos dos grandes personajes que tuvieron mucha importancia en la pedagogía y que gracias a sus ideas, basada, claro, en otras ideas de otros pedagogos o de otros autores, pues se pudo lograr algo, se pudo contar la historia desde cómo se empezó, cómo se fue creando, cómo llegaron al principio de algo que aún nos sigue marcando y que las diferentes formas de enseñanzas de los diferentes tipos de autores pues nos siguen impactando no nada más a nivel México, sino a nivel mundial. Hay quienes puedan tener la educación aquí de Montessori, hay quienes puedan tener la educación de otro autor en otra parte del mundo, pero la educación está ahí y siempre es a favor del alumno, sea cual sea la parte que lleven o sus estrategias didácticas, pero siempre están ahí a favor del alumno. Entonces, chicas, pues nada, que me despido. Espero que hayan entendido un poco de lo que les vengo a platicar el día de hoy. Y pues sí, ya es algo tarde, pero no quería pasar desapercibida esta parte. Y pues bueno, esperemos que... Es que me estaba grabando yo. Esperemos que sigamos en este intercambio de saberes. Cualquier duda, ya saben, mándenme un WhatsApp, mándenme un link. Este video pues obviamente lo voy a eliminar después de que lo vean, porque solamente fue como para que me dejara subirlo y que ustedes tuvieran la liga, dado que el espacio de almacenamiento de mi teléfono pues no es el idóneo. Y ya con todas las 3.500 evidencias que tengo de mis demás alumnos, pues ya era justo que me reclamaran el celular. Bueno, pues les agradezco mucho, estamos al pendiente y les mando el siguiente trabajo en estos días. Bye, gracias.